Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi presentación final de la historia de la moneda por Noel Vaca. En mis videos anteriores sobre la historia de la moneda parte uno y parte 2, analizamos cómo el hombre al dar uso de los excedentes de sus productos los intercambiaba y realizaba el famoso trueque con otras comunidades. Pero la diferencia en valores y lo perecedero de estos productos dificultó los intercambios, así que empezaron a volcarse hacia los metales porque eran más durables y hermosos, usando primero herramientas y armas, como vimos en China con los famosos cuchillo moneda, pero luego fueron derivando a elementos más pequeños y portables, livianos y que se podían estandarizar en su peso y medida, como fueron las monedas. Este video lo he dividido en dos secciones. La primera les mostraré la elaboración de las réplicas de las monedas, que inicialmente pensé hacerlas en diferentes materiales como arcilla, metal, plastilina, pero luego vi que era mejor elaborarlo solo en la parte metálica y a escala 1 a 1, porque me pareció más interesante verlas en su tamaño natural y además era mucho más reto elaborar las figuras como lo hacían ellos en esa época, en tamaño pequeño. Así que aquí podemos apreciar eh, la elaboración tomando latas de cerveza y gaseosa, haciéndoles un proceso de limpieza, desinfección, de estirado, corte y luego repujado con los diferentes elementos, con un punzón, con elementos de herramientas de escultura en arcilla, pero me dio mejor resultado, les cuento, con un esfero, porque la punta redonda al girar deslizaba y podía elaborar mejor el diseño. Sin embargo, esto no hacía que dificultara porque a veces se me resbalaba, se iba, se rayaba, se deformaba la lata, se partía. Entonces no fue un trabajo de verdad dispendioso. Fue un reto porque tuve que hacerlas muchas veces, repetirlas muchas veces para lograr un elemento deseado. Pero bueno, el resultado se ve. Aquí podemos apreciar un poco mejor las monedas ya más o menos terminadas, digamos que en su repujado y en darle la forma. Se puede apreciar un poquito el labrado, la forma de las letras, de los caracteres. Aquí la de arcilla, vemos la moneda que dice en arcilla un poco más, pues más o menos unas 4 veces o 5 veces más grande. Empecé a hacer el proceso de envejecido, que trabajé con óleos y con acrílicos. Aquí podemos observar también las monedas que les hice este proceso para darles apariencia antigua, de oxidación, de corrosión. El proceso de pintado de la moneda de arcilla. El proceso, este fue el que más trabajo me dio de pronto el proceso de la oxidación y los tonos de la moneda china, del Banliang. Aquí vemos la elaboración de la cajita para la presentación y el producto final. Ahora sí, les voy a contar la historia de cada una de estas piezas que escogí, de acuerdo a cada uno de los periodos de la historia del arte hasta la Edad Media. Bueno, aquí las tienen. Mi réplica de monedas de la antigüedad y la Edad Media, ya que en la prehistoria no hubo acuñación de monedas metálicas, sino que todo era intercambio de productos o moneda-producto que llamaban. Empezaremos en orden cronológico por el dracma del imperio griego, de la cultura griega. El dracma en griego significa puñado. El primero, este específicamente, fue acuñado en la isla de Egina, en el Golfo Sarónico. Está elaborado en una aleación de oro y plata llamado Electra. Su peso es de 4,35 gramos y el diámetro como tal de 20 a 22 milímetros. Podemos ver la comparación con mi mano, el tamaño, con mi uña. Esta acuñación se dio entre el año 625 al 600 a.C. Su propósito fue de orden ideológico, como una representación del orgullo y la identidad nacional, y como valor mercantil. También fue objeto político y tuvo un propósito práctico como el pago de mercenarios romanos y servicios públicos e impuestos. Tuvo los problemas que había diferentes valores o se les daba diferente valor en el comercio marítimo de acuerdo a la ciudad-estado donde se intercambiaran. Los principales grabadores fueron Quimón y Dionisio de Siracusa, en Italia y Sicilia. Ellos elaboraban troqueles en bronce o hierro endurecido que les permitía elaborar un relieve y un inciso. 6 dracmas equivalían a un óbolo.
y 2 óbolos, es decir, 12 dracmas, era el equivalente a un día de trabajo. Con esto tú podías ir al cine en esa época. También existían monedas de octodragmas, de 8 dracmas, de 10 dracmas, que se llamaba el decadragma, y 100 dracmas equivalían a una mina y 60 minas equivalían a un talento, el famoso talento que Jesús utilizó para hacer su parábola. Esta moneda digamos que hizo famosa y se esparció por toda el Asia a través de Alejandro Magno y fue la moneda oficial de Turquía hacia el siglo V antes de Cristo. Continuamos con el Banliang. El Banliang fue la primera moneda unificada del Imperio Chino, alrededor del año 378 a.C. Fue la primera acuñación elaborada por el emperador Qin Shi Huang, que hablamos en el video número 2. Esto lo hizo en el año 210 a.C. Y esta moneda fue común o fue utilizada en diferentes versiones hasta el siglo XX incluso. Tenía un peso de 8 gramos hasta 7.2 gramos también y un diámetro de 32 a 34 milímetros. Aquí podemos ver la comparación con mi mano, un poco más grande, ¿no? Tenía 2 niveles. El superior era de oro o plata y el fondo o el centro, digamos, de la moneda era en bronce. Tenía una forma redonda con un orificio en el centro que era, digamos que el propósito práctico era ensartarlo en cuerdas para su transporte, pero también tenía un simbolismo entre el cielo y la tierra. Lo elaboraban en moldes de 2 piezas, en los cuales pueden elaborar hasta 6 monedas, con escritura de sellos pequeños, como el que vemos aquí, o sellos también grandes, con los nombres de los emperadores. Tenían las primeras monedas, digamos, así como esta que intenté replicar, estaban hechas en un estilo primitivo, por tanto eran hechas a mano alzada y por eso no tenían excelente terminación. Pero luego se hicieron variantes con escritura rectangular y cuadrada y con materiales de plata, hierro y plomo. Les presento el denario egipcio. Esta moneda, acuñada en el año 30 a.C., fue realizada después del Imperio Ptolemaico, sucesor de Alejandro Magno. Esta moneda de plata tiene un diámetro de 18 milímetros y un peso de 3,21 gramos. Acuñada en Mauritania por el rey Juba, que vemos aquí, y Cleopatra Selene II, quien era la hija de Marco Antonio y Cleopatra. Esa historia es bien interesante. Pues resulta que después de la dominación romana, ellos se dieron cuenta que el sistema económico egipcio estaba muy bien organizado, especialmente en Alejandría, y decidieron dejar el mismo sistema, pero fundieron las antiguas monedas para crear estas nuevas en plata como una herramienta de propaganda política. Tiene las inscripciones de Juba en latín y Basilisa Cleopatra, aquí Cleopatra arriba, Basilisa abajo, en griego, como una mezcla de culturas para poder hacer esa, digamos, como esa, esparcir la cultura romana. Ellos dos, tanto Juba como Cleopatra Selene, fueron capturados por el emperador Augusto César cuando eran niños, luego de que invadieron Egipto, y fueron educados en la cultura romana, y luego él los casó para enviarlos al reino de Numidia, de quien era padre de Juba. Pero allí, al verlos demasiado romanizados, las tribus se alteraron muchísimo, hicieron complot y los sacaron volando. Y luego pues, fueron llevados a Mauritania y allí sí pudieron crear una buena, digamos, un buen reinado y crearon su propia dinastía, cuyo hijo fue Ptolomeo, que fue reinó en el año 23 después de Cristo. Apreciemos el tanca de oro. Esta moneda de 26 milímetros de diámetro y 96 rati, es decir, 11 gramos de peso, fue acuñada por el rey Ibrahim Shah entre el año 1402 y 1440 en la ciudad de Jaunpur, hoy actual Kanpur. La India, aunque ha sido uno de los primeros países en acuñar monedas desde el siglo VI a.C., cuyo nombre se llamaban rupas, con perforaciones y símbolos, elaboradas por el sultán Sher Shah Suri o Sher Khan, más conocido como Sher Khan, realmente fue Ibrahim Shah el que las estandarizó y su hijo Mahmud
creó el doble fals, que estaban realizadas en bronce, y ellos grababan o registraban el nombre y títulos del sultán en árabe, aquí en la parte central, y en el exterior grababan los mismos datos, pero en sánscrito. En el reverso, en el centro, escribían la palabra califa Abul Fad, que significa padre conductor de la fe. Y en la parte inferior grababan la fecha de acuñación en años erija, que es el antiguo sistema de numeración indoarábigo del cual procede nuestro sistema de numeración. Hoy en día el tanka, que en sánscrito significa plata, su nombre es la rupia y es la moneda oficial de la República de India y distribuida en más de 100 países. Por último le muestro la moneda más poderosa y estable de la humanidad, la sal. Este producto de la naturaleza, fruto de la evaporación del agua de mar y también de la exploración de canteras como las de Zipaquirá, es un producto muy valorado por el ser humano por sus cualidades preservativas, tanto para alimentos como para la regulación de los diferentes sistemas del organismo. Ha sido una moneda de cambio importantísima e incluso hasta hoy, aún en algunas tribus africanas, la utilizan como moneda de cambio. El primer uso documentado de la sal se dio 2500 años antes de nuestra era y se dio en la península de Yucatán, exactamente en el mural de Calmut, que está en el estado de Campeche, en Yucatán, al sur de México. Este fue hallado, o más bien que esto ha sido una investigación de Heather McKillop, investigadora de la Universidad de Luisiana, que en su artículo de Journal of Anthropological Archaeology de 2004, ella muestra salinas que están en Paynes Creek y tienen más de 70 construcciones para la extracción de sal. Pero no solo eso, los egipcios también salaban el pescado que obtenían del Nilo y lo utilizaban como un intercambio nacional e internacional, con los fenicios para obtener madera y cedro, vidrio, pigmento de púrpura. También con ella hacían salsas, medicina, con ella momificaban a los cuerpos y realizaban ofrendas a sus dioses. En China estaba el impuesto a la sal y el emperador Aisha-Yu desde el 2200 a.C. Existían varias rutas de la sal, como la de Marruecos hacia Tombuctú, en Malí, por medio del Sahara. También la que estaba entre Egipto y Grecia por medio del Mediterráneo y el mar Egeo. La vía salaria, que existía en la antigua Roma con el río Tíber y hasta las salinas de Ostia. Y de allí salió la palabra salarium argentum, porque con ella se pagaba a los soldados que cuidaban estas rutas de la sal. En Grecia, especialmente en la ciudad de Tracia, la sal se cambiaba por esclavos. Y en la Edad Media, Marco Polo registra el uso de la sal en China, en la provincia de Yunnan, desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX aún se utiliza. Y también la sal la cambiaban por oro en el Tíbet, en Kaidú. Y en Etiopía no aceptaban la moneda europea, por tanto utilizaban la sal para mercancías y se utilizaba a manera de cubos o de bloques de barras de medio kilo que se llamaban amolej y se utilizaron hasta mediados del siglo XX. Esta moneda difícilmente dejará de existir, porque más de 3/4 partes de la tierra están hechas a base de agua de mar y con ella podemos obtener sal. Así que si se acaba el petróleo, si se acaba el oro, si se acaba cualquier otra cosa, no se acabará la sal y nos seguirá sirviendo para conservar los alimentos, para regular nuestro metabolismo y además, bueno, es un producto que tiene un diseño especial. Así que bueno, con esto concluimos nuestros videos y espero que te haya gustado, que te haya puesto a pensar algo en nuestra historia de la moneda, la manera en que nuestra economía ha fluctuado y cómo nos afecta en el día a día. Y espero que esta reflexión acerca de lo que tiene valor y lo que no, pues haga que pase algo en tu vida, bueno, y te acerques un poco más a Dios.